Nexo Traductorado y les doy la bienvenida a esta charla. La idea de esta charla básicamente surgió justamente porque nos parecía que actualmente el tema del lenguaje inclusivo o el lenguaje no binario es una arista que es realmente interesante y que también como traductores o futuros traductores es necesario tener en cuenta obviamente las diferentes formas en que utilizamos el lenguaje y también un poco de dónde surge esta utilización de este tipo de lenguaje. Y justamente la idea es en esta charla poder condensar un poco cuáles son los usos, de dónde surge, qué dificultades podemos tener a la hora de justamente utilizarlo o con qué dificultades nos podemos encontrar en la traducción, porque obviamente hay diferentes aristas de la traducción que involucran todas estas cuestiones. Así que nada, hoy contamos con oradores y oradoras, que realmente es un lujo tener acá. Antes de darles la palabra, voy a dar una pequeña presentación comentándoles un poco cuál es el campo en el que trabaja cada una y une. En principio tenemos a Leticia Cazeneuve, que es traductora científico-literaria de inglés de la Universidad de El Salvador y es correctora de textos de la Fundación Literae. Y también desde el año 2018 codirige la empresa Traductas, que es una empresa de servicios lingüísticos orientada al campo humanitario y también es una de las integrantes fundadoras de la grupa Traductoras e Intérpretes Feministas de la Argentina. Después contamos con Rocío Sileo, traductora pública, literaria y audiovisual de inglés de la Universidad del Museo Social Argentino y estudiante de interpretación de lengua de señas argentina-español. Se especializa en traducción queer y desde 2019 también forma parte del departamento LGTBIA de la empresa Traductas y se desempeña como jefe de edición en la revista digital Escritura Feminista. Y por último, Griselda Perrota, traductora pública de la UBA, intérprete consecutiva y simultánea y abogada, que es profesora también de la materia Traducción 4, Traducción Jurídica y Económico-Empresarial de nuestra Casa de Estudios, e integra el cuerpo docente del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que nada, un gusto tenerlas y tenerte, Rocío. Así que nada, sin más preámbulos, le doy inicio y le paso la palabra a, no sé si va a empezar Leticia o Rocío, pero bueno, nada, quien quiera, Rocío, bueno. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias también a las chicas de Nexo por invitarme. Como dijo Maylen, mi nombre es Rocío, soy traductora, soy no binaria, uso pronombre neutro ella, y antes de comenzar quisiera compartir pantalla. Un segundo que nunca compartí a través de esto. A ver, acá. Bien. Díganme si se ve todo bien, espero que sí. Ok. Bueno, esta tarde me convocaron para hablar un poquito sobre el lenguaje inclusivo y traducción. Sin embargo, considero que empezar a hablar directamente del ámbito de la traducción sin aclarar antes algunos conceptos de carácter quizás un poco más social puede llevar a confusión más adelante. Por lo tanto, antes de entrar en lo que es la traducción en sí, quisiera invitarles a charlar un poquito sobre lenguaje. ¿De qué lenguaje vamos a hablar hoy? Tenemos, por ejemplo, inclusivo, no binario, no sexista, indirecto, directo. Me imagino que la mayoría habrán escuchado hablar, aunque sea de uno de estos términos. Todos estos términos refieren a sistemas o recursos distintos o con connotaciones distintas, ¿sí? Por ejemplo, si empezamos con lo que es el lenguaje inclusivo, el nombre de la charla que nos convoca hoy. Lenguaje inclusivo es la terminología más difundida que se le da a este recurso, pero sin embargo, ay, estoy escuchando eco. Perdón. Sí. A ver, ahí vamos mejor. Sí, ahí estamos sin eco. Les decía, el lenguaje inclusivo puede llegar a sonar un poco problemático. ¿Por qué?
porque hablamos de que quién incluye a quién y a dónde. ¿De qué se trata esta inclusión? Están incluyéndonos a mí y a mis compañeros no binarios dentro de nuestro propio idioma. No necesitamos que nos incluyan porque las personas sí son buenas y se copan en dejarnos pasar a su círculo selecto. Es nuestro derecho humano y es nuestro derecho natural tener una forma de expresarnos en nuestro propio idioma y de vernos reflejados en las palabras, ¿no? Claramente, hablar de lenguaje inclusivo tiene una cierta connotación de un desequilibrio de poder, de una persona que incluye a otra y le deja pasar, por así decirlo. La realidad es que la identidad atraviesa la humanidad entera y que anteriormente no hubiera palabras para describir otras realidades no significa que esas realidades no existieran. Acá estamos hablando de una cuestión de poder, una cuestión de privilegio, una cuestión racista, clasista, colonialista, eurocentrista. Hay un montón de aristas a lo que es la cuestión del lenguaje que no me voy a meter mucho porque se nos va a ir todo el tiempo, pero sí puedo recomendarles más adelante distintos activistas y teóricos indígenas racializados de distintos contextos sociales que tienen unas investigaciones muy interesantes sobre el origen binario, el origen europeo del sistema binario de identidad, que no es para nada la única realidad que existe en el mundo. Por otro lado, volviendo a las cuestiones del lenguaje, podemos hablar de lo que es el lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, son dos sistemas de recursos completamente distintos. El lenguaje no sexista se refiere a las herramientas que podemos llegar a utilizar para eliminar el sesgo sexista y machista que podemos llegar a encontrar en la lengua, ¿sí? Es mucho más profundo que cambiar una letra. El lenguaje no sexista va contra estereotipos, va contra cuestiones culturales quizás un poco más arraigadas en el sentido mismo de las palabras. Un ejemplo que me imagino que muchos habrán escuchado alguna vez es el de, perdón por la vulgaridad, la palabra puta para referir a una mujer que disfruta su sexualidad, y un varón que disfruta su sexualidad no es un puto es otra cosa. Tenemos al ganador, al campeón. Este tipo de estereotipos y cuestiones culturales es el objetivo del lenguaje no sexista, destruir este tipo de estereotipos. Por otro lado, tenemos lo que es el lenguaje no binario, que es mucho más similar, en este caso sí, a lo que es el inclusivo, pero sin esa connotación de poder que les mencionaba antes dentro de lo que es el lenguaje inclusivo. Es simplemente una adjetivación. Vamos a hablar de romper en el lenguaje con el sistema binarista, bueno, le decimos lenguaje no binario. Es mucho más directo. Ahora, dentro del lenguaje no binario tenemos también el indirecto y el directo. Son dos recursos, dos formas de utilizar el recurso, mejor dicho, ¿de qué consisten? El directo lo que hace es un cambio expreso en la palabra, en el morfema, puede ser la A, la O, cambiarla por la E, por una X, por un asterisco. Hay muchísimos recursos, muchísimas posibilidades. Pero es un cambio explícito que está ahí para mostrar que se está quebrando el binarismo. El lenguaje no binario indirecto lo que hace es dar como una especie de vuelta alrededor de la palabra y eliminar por completo las marcas de género, ¿sí? Podemos hablar de un trabajador, una trabajadora, une trabajadore, o podemos hablar de una persona que trabaja. Puede ser un poco más complicado para desenvolver, pero lo que hace es eliminar por completo las marcas de género, ¿sí? Todos estos recursos no son nuevos en español. La E, por ejemplo, está documentada desde hace casi 50 años en el español. Tenemos un texto de Meseguer en el 76, un texto de O'Donnell en el 84, si no recuerdo mal. Yo misma conozco el recurso hace casi 10 años, lo uso para hablar de mí misma, uso pronombre ella desde el 2012 aproximadamente, así que claramente esto no es algo que haya inventado la alumna Natalia Mira en aquella entrevista hace algunos años sobre les diputades. Esto es algo mucho más antiguo que una simple moda, como algunos quieren decir. Bien, a continuación quisiera pasar a algunas definiciones identitarias
algunos factores, mejor dicho, de lo que son las identidades, para poder entender mejor a qué nos vamos a referir más adelante. Encontré este muy simpático dibujo que me pareció bastante claro. Yo ahora voy a hablar de los dos primeros factores que tenemos acá, que son la expresión y la presentación de género, perdón, la expresión o la presentación de género y la identidad de género. Son dos cuestiones distintas, son dos partes de la identidad distintas que muchas veces se pueden llegar a confundir y por eso quería mencionarlos explícitamente. Las otras dos no las voy a tocar en esta charla. Si les interesa verlo en más profundidad, hace algunas semanas hicimos con Florencia Aguilar un vivo en la cuenta de Instagram de TEIFEM, de Traductoras e Intérpretes Feministas de Argentina. Lo pueden encontrar ahí, que quedó grabado. Ahí entramos en mucho más detalle de todas estas características. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en las dos primeras. Lo que es expresión o presentación de género refiere específicamente a la forma en que una persona comunica su identidad de género al resto del mundo. Puede ser a través de la forma en que se visten, de la forma en que actúan, de la forma en que hablan y se refieren a sí mismas. Por lo tanto, esta cuestión de pronombres y del lenguaje entraría dentro de lo que es la presentación de género, ¿sí? Esto es distinto de la identidad de género, que es la conciencia interna que tenemos todos y cada uno de quiénes somos. Todos acá sabemos si somos mujeres, varones, no binarias, a género, lo que sea. Así, por ejemplo, podemos saber que la ropa no tiene género, que usar una pollera no es de mujer, que tener barba no es de varón. Entonces, podemos decir también que los pronombres no tienen género. Para que quede más claro, yo, por ejemplo, tengo un amigo que es un chico no binario y sin embargo utiliza pronombres masculinos. Eso no significa que sea un varón, sigue siendo no binario, pero se siente más cómodo hablando en masculino. A mí misma me pasa muchas veces, puede ser por cuestiones de seguridad, por cuestiones de contexto, de hartazgo, de no tener ganas de ponerme a explicar, que permito que me hablen en femenino. Eso no significa que de golpe yo me convierto en una mujer. Yo sigo siendo no binaria y en una situación, en un contexto, permito el uso del femenino, que, punto aparte, no suele ser voluntario, así que no lo usen, por favor, conmigo. Pero bueno, la presentación de género no cambia la identidad de género, ¿sí? Son dos cosas separadas. Ahora, teniendo en cuenta todas estas cuestiones sociales, podemos pasar a algo un poco más orientado a lo lingüístico. Quiero presentarles perdón, me olvidé de sacar esta parte de la presentación. Es un texto que quería presentarles, pero se nos va a ir mucho el tiempo. Igual les recomiendo que lo lean. La autora es Águeda Gómez Suárez, es un texto publicado en el 2013, después pueden ver la filmación y sacar los datos para leerlo. Es un texto muy interesante sobre terceros géneros, entre comillas, porque no existe el tercer género, en distintas sociedades de todo el mundo y en distintos momentos históricos, pero enfocándose particularmente en algunas sociedades precolombinas de América. Es realmente muy, muy interesante, pero no vamos a tener tiempo, así que pasamos. La cuestión lingüística. Hace algunos meses, Fundeu y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento publicaron esta investigación que realizaron hace un par de meses, en la que lo que hicieron fue monitorizar en Twitter palabras como niños, nosotros, todos y ciudadanos, y algunas de las variantes inclusivas, con X, con E y con arroba. Esta investigación se realizó sobre 20 países del continente americano y España. Esos fueron los 21 países que fueron parte de la recopilación. Encontraron algunas conclusiones bastante interesantes, por ejemplo, que los países en donde más variantes inclusivas se utilizaban eran, en este orden, España, Argentina y México. Y lo que me llamó muchísimo la atención y me llenó un poco el alma fue el hecho de que de los 21 países que participaron de esto, en todos se utilizaba, aunque sea una variante inclusiva. No quedó ni un solo país en el cual no se hablara de este tema, ¿sí? Que no se utilizara una de estas variantes. Claramente de esto podemos deducir que la cuestión del lenguaje no binario se está instalando muy fuerte en toda la comunidad hispanohablante y no solamente en ciertos círculos de ciertos países. Está muy extendido este uso, no necesariamente de la E, de la X, de la arroba.
Entre las conclusiones generales que sacó esta investigación, este estudio, fue el hecho de que el 50% de los tweets analizados usaban la arroba como variante inclusiva. El 31% usaban la X y el 17, casi 18% utilizaban la E. No quisiera meterme en cuestiones de por qué se utiliza más una o la otra, porque honestamente no lo estudié a fondo, no es parte de lo que sé, pero sí quisiera dejarles algunas reflexiones con respecto a estas conclusiones. Empezando, por ejemplo, por la cuestión gramatical. Todos acá somos profesionales de la lengua en alguna capacidad u otra, y sabemos en español cuáles son las palabras y las ubicaciones en la palabra, los morfemas que se modifican para hacer las variantes de género. Sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos. Todos sabemos más o menos cómo se arma, más o menos no, todos sabemos cómo se arma, sabemos que el emer no es TBCRN, y esto trae aparejada la complicación, digamos, de la pronunciación. ¿Cómo pronunciamos una palabra con variante inclusiva arroba o X? La E vino un poco a saldar esa deuda, a romper ese problema. Pero, ¿qué pasa con la cuestión de la arroba y la X, por ejemplo, en un ámbito donde hay personas con discapacidad, como las personas ciegas? Esto es una cuestión, puede llegar a ser incluso de capacitismo. Para quienes no sepan lo que es el capacitismo, se refiere al privilegio que podemos ejercer las personas que no tenemos ninguna discapacidad sobre aquellas personas que sí son discapacitadas de alguna forma. Por ejemplo, la cuestión de las personas ciegas. Muchas personas ciegas utilizan unos programas que lo que hacen es leer en voz alta los textos que tienen, sea digital, sí, bueno, digital, claramente el papel no. ¿Qué hacen estos programas cuando se encuentran con una palabra que tiene una arroba o una X? No la pueden pronunciar. Entonces se arruina el mensaje, porque hay palabras que no puede leer, y al final la persona usuaria de este programa se pierde de palabras, se pierde de cuestiones, se puede llegar a perder completamente el mensaje que se estaba tratando de transmitir. La cuestión con la E es pronunciable, pero cuando está bien escrita también, porque por ejemplo, si tenemos la palabra amiga o amigo, al convertirla a la variante inclusiva con E, tenemos que hablar de amigues, pero para poder pronunciar amigues tenemos que agregar una U para mantener la cuestión fonética. Entonces, sea cual sea el uso que hagamos, tenemos que tener en cuenta de utilizarlo bien, escribir bien, y me parece personalmente muy importante. Se abrió un micrófono. Me parece personalmente muy importante la cuestión de tener en cuenta estas posibles variantes de personas que pueden llegar a utilizarlo. A continuación, antes de pasar a algunos ejemplos de traducción, quería traer a colación un debate actual que se está dando sobre el lenguaje no binario, que es el uso general versus el uso específico. ¿De qué hablamos? ¿A qué se refiere el uso general? Por ejemplo, estamos en una situación en la que tenemos muchas personas de identidades diversas y no queremos hablar en masculino genérico. ¿Qué hacemos? Hablamos en femenino genérico, decimos todes. Tenemos distintas formas de solucionar esta situación, pero no a todo el mundo le termina de agradar todas las posibles soluciones. Por ejemplo, hay muchas personas de género femenino que utilizan ella y que exponen que después de tantos años a la sombra del masculino genérico, que venga otra letra, como la E, a volver a dejarlas en la sombra, les puede llegar a resultar un poco chocante. También hay otras personas que dicen, no, el neutro, el todes, es solamente para las personas no binarias, entonces no es realmente neutro, que no engloba realmente a todo el mundo. Hay personas que dicen que sí, que engloba a todo el mundo. Entonces, este debate no está saldado, no hay conclusiones perfectas, no hay respuestas, pero sí es algo que podemos mantener
dentro de nuestra vista, perdón. Deme un segundo que tengo que sacar a mi gato antes de que me rompa algo. Les pido disculpas. Vamos a ver. Tengan gatos saben que puede llegar a ser peligroso no hacerle caso cuando quiere algo. Les decía, esta cuestión del uso general versus el uso específico. No hay una solución perfecta, no hay una solución correcta, mejor dicho. Hay muchas posibilidades. Mi consejo es adaptarnos a la situación, básicamente. Tener en cuenta el contexto y ver qué es lo que podemos hacer en esa situación particular. Lo único que no está en discusión es el punto del uso específico, ¿no? Si estamos hablando con una persona o de una persona que sabemos que utiliza cierto pronombre, tenemos que respetarlo. Ese es el pronombre de esa persona y no respetar su pronombre es una falta de respeto bastante grave, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que es el uso específico. Ahora sí, para cerrar mi intervención, quisiera pasar a lo que es traducción con perspectiva de géneros. Acá entramos todos nosotros, porque nosotros al trabajar con las lenguas tenemos que tener muy en claro todos estos recursos para la ocasión que pueda surgir en que podamos usarlo. El lenguaje no binario no es algo exclusivo del español. No puedo hablar por todas las lenguas del mundo porque claramente no conozco todas las lenguas del mundo, pero sí puedo hablar de algunas en particular. Por ejemplo, si hablamos del inglés, en el inglés no hay un movimiento del lenguaje no binario que sea equivalente, perfectamente equivalente al movimiento del español, pero sí tenemos lo que es el lenguaje no sexista en el inglés. Tenemos movimientos que trabajan para eliminar ese sesgo machista y esa cuestión de estereotipos de, por ejemplo, pensar la palabra doctor y no pensar en un varón por ser un trabajo tan profesional y reconocido que solamente un varón podría llegar a hacerlo como nos quisieron hacer creer culturalmente durante tanto tiempo. Entonces, al no tener un lenguaje no binario, hay que utilizar ciertas estrategias a la hora de traducir, como por ejemplo el de singular. La tenemos mucho más fácil con la cuestión de marca de género en sustantivos y en adjetivos, porque prácticamente no hay, pero en este caso lo que sí tenemos que estar atentos es al uso de los pronombres, por ejemplo. Por otro lado, otro idioma que podemos llegar a comentar es la lengua de señas argentina. La lengua de señas argentina lo que tiene es que la mayoría de las señas de sustantivos y de adjetivos no tienen marca de género inherente, ¿sí? Por ejemplo, hay palabras que sí tienen, como mamá o papá, igual que en el español, que son palabras que en sí tienen esa connotación de género. Pero, por ejemplo, para hablar de la persona que crió a quien te crió a vos, para referir a ese concepto, la seña es esta. Estamos hablando de abuelos, abuelas, abueles. La seña en sí es esta. Esto no tiene género. Para poder convertir esa seña en abuela, hay que agregarle después de la seña la correspondiente a mujer. Entonces uno dice abuela. Si uno quiere decir abuelo, hace abuelo y le agrega la seña de hombre. Entonces esta cuestión me llamaba mucho la atención y la estuve debatiendo con uno de mis profesores sordos y él me contaba que, claro, la cuestión con la lengua de señas en estos casos es que además de la seña, además de la mano, hay otras cosas que entran en juego en la gramática de la lengua de señas, como por ejemplo la modulación. Uno cuando dice abuela o abuelo, la forma de la boca está marcando algo. Entonces, hablábamos sobre la cuestión del surgimiento de la E y demás, y me decía, claro, ahora que hay otra forma de modular la boca, que puedes modular una E, podemos llegar a generar realmente una seña con una marca de género no binaria. Por ejemplo, incluso la palabra no binaria tiene seña propia ya.
es un debate muy, muy interesante que de todas formas lo voy a dejar acá porque al ser yo una persona oyente tampoco me corresponde entrar en mucho detalle. La discusión se está dando en la comunidad sorda, después les puedo referir si quieren algunos referentes sordos que pueden entrar en mucho más detalle con mucho más conocimiento que yo misma. Por último, puedo tocar el italiano. En el italiano, la cuestión de las vocales que se utilizan como marca de género es más complicada porque prácticamente utilizan todas las vocales. Tenemos en femenino singular la A, en femenino plural la E, en masculino singular la O, en masculino plural la I. Nos queda solamente la U, que realmente no, no sonaba bien a los italianos, a los italianes, no les sonó bien, así que no la están utilizando, pero sí están planteando, por ejemplo, los recursos de usar el asterisco o el símbolo fonético de la schwa, y también pronunciado obviamente como se pronuncia la schwa. Para este caso, por ejemplo, tengo un ejemplo propio. Hace algunos meses, la traductora Giulia Di Filippo tradujo al italiano un artículo mío, un artículo periodístico, no tiene nada que ver en sí con lo que nos toca hoy, pero sí quería traer algunos fragmentos de la traducción. Por ejemplo, en lo que era mi biografía, mi presentación, en español yo utilicé 4 palabras con variante inclusiva: traductora, literaria, pública y especializada. En italiano, la traductora solamente encontró el espacio para utilizar specializzat, y veremos ahí después cómo eh, funciona la pronunciación de ese asterisco. Pero lo que me pareció muy interesante y me llamó mucho la atención fue el segundo fragmento que tengo acá, en que en español yo no utilicé ninguna variante de marca inclusiva de género. Sin embargo, la traductora supo identificar el contexto, supo identificar lo que yo estaba intentando transmitir, y se dio cuenta de que usar un masculino genérico en esta oración hubiera sido incorrecto, hubiera tenido otra connotación, otro significado de fondo. Entonces, de acá claramente podemos ver la importancia de estar al tanto de no solamente la cuestión lingüística, de cómo se usa, sino también todo lo que mencionaba antes, la cuestión social, para saber reconocer el contexto en el que sería correcto utilizarlo. No quiero dejar pasar la oportunidad de afirmar que sí, la traducción LGBT, la traducción queer, es especializada, es tan especializada como la medicina o como cualquier otro ámbito, porque hay que tener muchos conocimientos de fondo para poder hacer esto. Así que un aplauso a Giulia Di Filippo, no quería dejar de mencionarla porque realmente hizo una traducción maravillosa. Por último, que ya me estoy quedando sin tiempo, la última imagen, quería traerles 2 ejemplos de traducción más bien del ámbito entretenimiento. La primera imagen es de la serie One Day at a Time, que está disponible en Netflix, es muy recomendable. Y en la escena que vemos acá tenemos a varios personajes que son de diversas identidades de género. Por ejemplo, acá la persona que está hablando es la de la izquierda, con la camisa con cuadritos, que dice: Sid, my pronouns are they and them. La traducción que tenemos abajo es la traducción oficial de Netflix para Latinoamérica. Sid, mis pronombres, ellos y suyos. Esto es un error de traducción. Conozco a la persona, a la traductora que realizó este trabajo, y me consta que no fue una cuestión de maldad, sino que por diversas cuestiones no utilizaron el recurso del lenguaje no binario directo. Pero qué mejor ocasión que esta, donde explícitamente está usando they singular. Es una cuestión de... Entiendo que muchas veces es una cuestión de lo que quiere el cliente con lo que quiere la persona que traduce, pero es entretenimiento. En el entretenimiento jugamos con la creatividad, jugamos con las palabras, con los recursos. Qué mejor oportunidad, ¿no?, para poder utilizarlo. Y de hecho, tengo entendido que en la traducción de España, de español de España, sí se utilizó el lenguaje no binario directo, se utilizó ella. Por último, para cerrar, quería mostrarles este libro escrito por Guille Jiménez, que es un escritor, si no me equivoco, español, que escribió esta novela en la cual el protagonista principal
es una persona no binaria. Acá tenemos este fragmento, esta cita, es la descripción de la novela, de fantasía. No pude encontrar, me parece que todavía no está publicada la traducción en ningún otro idioma, pero me pareció interesante para que lo tuviéramos en cuenta y en mente, para estar atentos cuando salga la traducción a ver qué hacen con este recurso. Acá toda la serie, toda la novela, perdón, está escrita utilizando el recurso del lenguaje no binario directo para referir a su protagonista. Así que sería muy interesante estar atentos a ver cuando salgan las traducciones, a ver, por interés, por curiosidad profesional, a ver qué hacen con estas cuestiones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo. Perdón nuevamente por la interrupción con mi gato y les dejo con mis colegas. Listo, muchas gracias. Hola, hola, ¿se me oye? Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Ro, por el marco que nos diste, estuvo genial. Yo voy a ir a la parte un poco más práctica de la cuestión, espero también a ver cómo es esto de presentar toda tu pantalla es, a ver, ay, a ver, díganme porfa si se presentar ahora una ventana. Ok, a ver. No, pero el tema es que no lo tengo en ventana, lo tengo en... A ver. Ya estoy, ¿eh? Compartir. A ver si se ve. ¿Pueden ver bien? Bien, buenísimo, perfecto. Bueno, como les decía, yo voy a ir un poco más a la parte práctica de la cuestión. Ron nos dio un marco excelente. Bueno, el contenido de mi charla, mi parte, es los ejemplos que traemos de nuestras traducciones con lenguaje no binario directo, tanto con el uso de la X, asterisco y E, como mencionaba Ro. También vamos a presentar qué resistencias existen frente al uso del lenguaje no binario directo, porque las hay, algo de eso también habló Ro. Y por último, vamos a presentar estrategias y ejemplos de lenguaje no binario indirecto en nuestras traducciones. Vamos a la primera parte. Acá, en este caso, fue la primera traducción en la que trabajamos con lenguaje no binario directo. En este caso fue con el uso de la X. Como ven, pusimos un término para todos con X, todos, todas y todes. En este caso fue algo del 2015, que ya tiene un tiempo. 2015 fue un año también un poco bisagra en lo que fue feminismos de las calles. Recordemos que fue el año del surgimiento de Ni Una Menos acá en Argentina, que luego se expandió en Latinoamérica, y también lo que fue Me Too en los Estados Unidos. En este caso, teníamos esta traducción que era parte de un resumen de hitos feministas de un organismo que trabaja, promueve los derechos de las mujeres y que sostiene el binarismo. Es decir, en sus traducciones estamos atadas a traducir con el desdoblamiento de género, es decir, todas y todes, pero en este caso sabíamos que traducir ese all, ese a term for all, por un término para todas y todes hubiera sido incorrecto. Se trataba del pronombre sueco hen, que es neutro en cuanto al género, con lo cual hubiera sido un error de concepto traducir como todos y todas. No era solamente de mujeres y hombres, no hablábamos solamente de mujeres y hombres. Por eso esta fue nuestra primera traducción con lenguaje no binario directo y salió así publicado en la página web del organismo. En el segundo caso les traemos ejemplos de un organismo neerlandés que trabaja en beneficio de los derechos de las mujeres y la población LGBTIA+. En este caso usamos desde el inicio de nuestros trabajos con este organismo, hace ya 5 años, con asterisco para no marcar género justamente.
En este caso también queríamos traerles algo un poco más local. Es un mensaje que recibimos de la UNTREF, la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que vimos con interés, con un poco de asombro también, no habíamos visto este recurso acá, que usaban el asterisco para evitar la marca de género también. Y bueno, por último, el año pasado tuvimos la oportunidad de traducir con el recurso de la E, digamos, del morfema E. Y esta traducción no vino de un organismo humanitario, sino que vino de una empresa privada. Por eso también es importante entender que estas cuestiones no solo atañen a ciertos grupos minoritarios o ciertos grupos más reducidos, sino que es algo que se está expandiendo. Acá estábamos hablando de una empresa privada del Canadá que implementó un curso de diversidad para el personal y que hablaba de las diferentes identidades de género. En este caso, hacíamos referencia a los pronombres y, bueno, en inglés, por supuesto, decía they, them para personas no binarias y nosotras optamos por traducir esos pronombres, usar ella. Hubiera sido un error que nuestra traducción dijera ellos, por supuesto. Esto un poco también de lo que contaba Rod en los ejemplos que trajo. Ahora queríamos mencionar las resistencias que existen, las resistencias que existen frente al uso de este recurso, el lenguaje no binario directo. Estas resistencias se dividen mayormente en dos grupos. Están las personas que se resisten porque se oponen al cambio lingüístico, que, como explicaba Rod, tiene mucho que ver con la interacción de la intersección, de clase y género. Es decir, sabemos que no ponen la misma resistencia a la incorporación de extranjerismos, por ejemplo, pero sí al lenguaje no binario directo. Esto tiene que ver más con la cuestión de clase. Y luego también sabemos que este grupo responde mayoritariamente a la cis-heteronorma, es decir, se ubica en un grupo de privilegios que no puede ver más allá, digamos, de sus privilegios y se resiste a ese cambio basándose un poco en esta idea de que la lengua funciona de esa manera, porque para ellos funciona de esa manera, por supuesto. Y luego el segundo grupo que se opone, digamos, al uso del lenguaje no binario directo tiene que ver con un grupo que se opone a la invisibilización del morfema A, un poco lo que contaba Ro. Un poco con esto de la invisibilización del morfema A, lo que este grupo sostiene es que se invisibiliza a las mujeres. Este argumento lo sostiene mayoritariamente un grupo de mujeres feministas transexcluyentes. Perfecto, ahora vamos a ir más a la parte de ejemplos con el lenguaje no binario indirecto en nuestras traducciones, como dice acá. Para eso queremos tomar como base un apartado de las Naciones Unidas que se llama lenguaje inclusivo en cuanto al género, que lo encuentran en este enlace, es fácilmente googleable además, y lo tomamos como base para ir desarrollando desde ahí distintos ejemplos. Pero sí queremos mencionar expresamente que no recomendamos que utilicen los recursos en las estrategias que proponen en el punto 2, ya que en este punto 2 se propone el desdoblamiento que en Traductas desalentamos. Sí recomendamos el uso de las estrategias que se proponen en el punto 3, y ahí es donde vamos a ir en detalle. Acá, por ejemplo, en este punto, en el primer punto, lo que se propone es omitir el determinante ante sustantivos comunes en cuanto al género. Acá tenemos en inglés esta oración que con la frase nominal young people, que podríamos haber traducido como los jóvenes,
pero que elegimos omitir el determinante, el artículo, para evitar la marca de género, justamente. En el segundo ejemplo, el apartado propone emplear sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas. Y acá cito, este apartado dice: cuando no sea necesario mencionar un cargo u ocupación haciendo referencia a las personas, se puede utilizar el grupo, la institución, el órgano o la función que representan. Acá, claramente, no nos importaba la persona que ocupaba el cargo de gerente, sino el puesto en sí. Por eso es que optamos por utilizar este recurso en esta oración. El próximo, el tercer caso, usar sustantivos colectivos para referirnos a conjuntos de personas. Acá tenemos otra vez el sustantivo youth, y que en este caso elegimos traducirlo como juventud para evitar la marca de género que supone los jóvenes. El artículo, por supuesto. En el caso del cuarto ejemplo, se propone el apartado usar la palabra persona. Este es uno de los recursos que más utilizamos. En este caso, tenemos la oración con la frase nominal de humanitarians who were killed and injured. Acá elegimos quitar la marca de género de los asesinados o heridos y optar por este recurso para decir personas asesinadas o heridas. En el siguiente caso, este recurso, el recurso número 5 que se menciona en el apartado, es el uso del pronombre relativo quienes y otros pronombres. El uso del pronombre relativo quienes y el de persona creo que son mis favoritos. De hecho, si se fijan en todas las oraciones que dicen los que, reemplazan los que por quienes, relean esa oración. Si ven que tiene sentido, lo va a tener, pero digo, reemplacen cada los que vean por quienes, o cada el que vean por quién, van a ver que tiene sentido y evitan la marca de género. Bueno, en este caso, en la oración en inglés tiene la frase nominal Humanitarian Aid Workers y elegimos traducirla como quienes trabajan en asistencia humanitaria para evitar la marca de género que suponen los trabajadores humanitarios. En el próximo ejemplo, el ejemplo número 6, usar adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos. Tenemos otra vez el ejemplo de youth, del sustantivo youth en inglés, que en este caso traducimos esta palabra, hicimos la traducción de esta palabra por el adjetivo juvenil para evitar la marca de género, una vez más, de los jóvenes. En este caso, en el punto 7, encontramos un error en el apartado, porque cito lo que dice en las orientaciones, dice, emplear construcciones con C impersonal de pasiva refleja o perifrástica. Pero la pasiva perifrástica tiene marca de género, porque la pasiva perifrástica sabemos que es la que se compone por el verbo ser y el participio, que concuerda en género y número con el sujeto. En este caso lo que debemos emplear es la pasiva refleja o C impersonal. En este caso el ejemplo que les traemos es una pasiva refleja. ¿Cómo sabemos que es pasiva refleja? No es una clase de gramática, pero bueno, estas cosas surgen. La pasiva refleja es porque se mostrarán concuerda en número con los núcleos del sujeto, que es liderazgo, acciones y compromisos. El C impersonal es el que se compone de la partícula C y el verbo en singular siempre. Por ejemplo, el caso típico es se fuma mucho. Para evitar esa marca de género en una oración, como por ejemplo, en la reunión hubo muchos fumadores, podríamos emplear el C impersonal y decir en la reunión se fumó mucho. Luego, en este ejemplo, omitir el agente. Acá también, cuando el agente, quien realiza la acción, no es importante, podemos evitarlo.
podemos evitarlo para evitar esa marca de género y poner el foco en otra parte de la oración, otro sustantivo, y evitar el uso de un masculino genérico. Por último, en este caso, este es el último punto del apartado de las Naciones Unidas. En este caso les traemos ejemplos, no de traducciones del ámbito humanitario, sino de traducciones que hicimos para un proyecto de material escolar, en el que trabajamos 3 meses. En este caso no hubo un pedido expreso de uso del lenguaje sin marcas de género, pero decidimos de todas maneras hacerlo así. Usamos estas estrategias que se proponen de usar el infinitivo y el gerundio. El gerundio no hay que tenerle miedo, solo hay que saberlo usar. Y además de estas estrategias usamos otras, por ejemplo, adjetivos sin marca de género. Tenemos un montón: triste, feliz, amable. Y además optamos, por ejemplo, por emplear construcciones con sustantivo para evitar adjetivos que marcaran género. Es el caso de si te sientes seguro, habla del tema. En vez de eso elegimos si sientes seguridad, habla del tema. Bueno, esta es nuestra propuesta, lo que queríamos compartir con ustedes. Básicamente les recomendamos consultar el enlace, los enlaces que se proponen también en el apartado, usar el sentido común, el criterio propio para cada una de las particularidades de los proyectos. Es importante esto que decía Ro, no es lo mismo el uso específico que el genérico. Cuando es un uso específico, el lenguaje no binario directo está fuera de discusión, y cuando es un uso genérico, podemos optar por estas opciones de lenguaje no binario indirecto para saldar la cuestión de género y traducir sin marcas de género. Creemos que hablar, escribir y traducir, evitando... Al empezar la charla vi un programa, enganché un programa en la TV pública, estaba el lingüista Juan Bonín, y decía que la lengua va donde van sus hablantes, y en Traductas creemos que es por acá, sinceramente. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que me toca hablar a mí ahora. Gracias, Nexo, por la invitación. Gracias a Rocío y a Leticia. La verdad es que aprendí un montón de cosas escuchándolas, y siempre se puede aprender algo más de estos temas. Cuando yo empecé a compartir que iba a participar de esta charla, me empezó a escribir gente allegada y gente que en general no está tan en tema, para preguntarme: ¿hay algo escrito? ¿Hay reglas? ¿Hay normas? Como interesándose, ¿no?, por la cuestión. Yo celebro que existan estos espacios de intercambio y estos momentos donde podemos compartir ideas y seguir aprendiendo sobre un tema que despierta tanta sensibilidad, a veces más sensibilidad que las desigualdades que intenta sanar, ¿no? A veces pareciera que la forma se come al fondo de lo que decimos. Entonces cabe preguntarnos por qué genera a veces tanta resistencia, qué es lo que está realmente en juego cuando optamos por decir gerencia, gerente, gerenta, y a qué nos atenemos, ¿no? Cuando tomamos esa decisión, lo que está en juego es nada menos que las relaciones de poder que se van dando en el tejido social. Y entonces, como traductores, traductoras, debemos preguntarnos por dónde pasa el criterio que nos va a dejar a salvo entre un lenguaje que sea sensible a las cuestiones de género, que hoy es indiscutible, ¿no?, en cualquier ámbito que se autoconsidere más o menos civilizado. Por otro lado, un mercado que va cediendo cada vez más a la posibilidad de expandir el lenguaje más allá de la norma, como cuestión política, como decisión política del organismo, de la empresa, de la institución, y la propia norma que existe, ¿no? ¿Qué hacemos entre esas tres cosas? Ese criterio que es profesional, es una decisión personal, profesional, inevitable, debemos asumir esa responsabilidad, y es algo que
que estemos trabajando con un equipo y las pautas estén fijadas por otra persona, es también incuestionable, ¿no? En la medida en que sea un criterio válido, digamos, que no nos cuestionen cómo hablamos o cómo usamos el lenguaje y tampoco lo hagamos nosotras, o nosotros, o nosotres, en la medida en que eso tenga una justificación, sobre todo cuando parte de un criterio profesional. Un poco nos ubicamos donde queremos y otro poco donde podemos, ¿no? Me parece que nadie escapa a esta cuestión. El lenguaje, desde esta perspectiva, no lo entendemos entonces como un conjunto de normas más o menos aceptadas o formalmente admitidas, sino como un producto social histórico que va a influir en nuestra percepción de la realidad, condiciona nuestro pensamiento, determina nuestra visión del mundo. Nombramos lo que vemos, vemos lo que nombramos. Un poco siempre digo que es como el huevo o la gallina, se va como armando entre esas dos cosas, ¿no? El uso que hacemos del lenguaje moldea el mundo que describimos y ese mundo también va tomando la forma que utilizamos para nombrarlo. Lo cierto es que ya no se tolera con la misma pasividad el uso de terminología y estructuras que reproducen patrones típicos del androcentrismo, de la heteronorma. Esto se ve un cambio drástico en el uso del lenguaje, tanto a nivel corporativo como a nivel institucional del ámbito público, desde hace ya muchísimo tiempo, desde hace décadas y tal vez me quedo corta. Entiendo que el cambio cultural hacia una mayor aceptación del lenguaje no binario va a originarse justamente en el cuestionamiento a esa mirada androcéntrica y heteronormada, que hoy en muchos ámbitos sigue existiendo, sigue siendo la regla y sigue generando desigualdad. En el ámbito institucional, a nivel mundial, como cuestión política, se ha ido asumiendo un enfoque sensible a la cuestión de género y a la igualdad, y de ahí surgen distintos programas de capacitación, de transversalización, definición e implementación de políticas en torno a la cuestión de género, que es el origen de todo este debate. El lenguaje es el inicio, ¿no? de eso. Muchos organismos internacionales han ido emitiendo guías y manuales de estilo a nivel internacional. Voy a nombrar nada más algunos. Tenemos de las Naciones Unidas, UNESCO, Unión Europea, y a nivel nacional también tenemos Honorable Cámara de Diputados de la Nación, tiene una guía, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la flamante guía del Banco Central. Seguramente me estoy olvidando de mencionar muchísimas otras, pero para quienes tengan la intención de empezar a averiguar de qué se trata esta cuestión, quienes no tengan demasiada idea, recomiendo empezar por estas guías porque son bastante pedagógicas y todas contienen esta definición del lenguaje como rol, ¿no? Con ese rol de construcción social. Así que empezar por ahí tal vez, y además la enorme cantidad de literatura que hay sobre el tema, hay muchísimos artículos muy serios sobre toda esta temática. Yendo a mi punto, que es la traducción jurídica específicamente, lo primero que quiero más o menos mencionar es de qué hablamos cuando hablamos de material jurídico, cuando hablamos de textos de índole jurídica. Bueno, son nada menos que las leyes que regulan la vida en sociedad, las leyes que nos sancionan, las leyes que nos protegen, los contratos que firmamos y regulan la interacción con otras personas, la interacción con las empresas, la documentación personal que emiten los registros civiles donde dicen nada menos cómo van a nombrarnos, la documentación que dice cómo vamos a vincularnos respecto de los bienes que nos pertenecen, los diplomas que recibimos, la comunicación interna de las empresas, muchas veces todo eso es lo que nos llega con material, digamos, como material jurídico, todo eso es tema de traducción jurídica. Las instituciones y las empresas
para las cuales traducimos, se insertan en una cultura mundial que desacraliza el lenguaje, ¿no? Esto viene de la mano del Plain Language Movement, entre otras muchísimas cosas. Entonces, todos estos argumentos de la norma, la forma, la rigidez, la estructura, lo cierto es que en la cultura que estamos habitando no tiene el peso que tal vez tenía hace 200 años. También estas instituciones y empresas operan en un marco de una perspectiva de género firme. Yo creo que hoy no debe existir empresa globalizada que no cuente en alguna medida con alguna política que implique una mirada respecto de las cuestiones de género, ¿no? Y por último, un uso dinámico, el uso dinámico del lenguaje en el ámbito corporativo, en el ámbito público, en general, sin la mirada académica, ¿no? Hace que todas estas cuestiones que dedicamos tanto tiempo a estudiar, para cuando llegamos a una conclusión o para cuando llegamos a una resolución y una cuestión normativamente aceptada, en la sociedad ya encontraron una solución. No podemos ignorar la relevancia del uso del lenguaje, ¿no? Que se hace en las leyes, en las sentencias, en los contratos. ¿Por qué? Porque el lenguaje sexista genera más lenguaje sexista. Si yo tengo una sentencia que reproduce patrones machistas, que son como el primer escalón de la violencia, luego eso es replicado a nivel periodístico, es mencionado en todos los ámbitos y como que cada vez es más grande. De la mano de todo esto tenemos la práctica profesional. La práctica profesional, en el momento en que nos encontramos con un proyecto de traducción, vamos a tener por un lado la parte emisora de ese texto, por otro lado la parte receptora de mi traducción, y en el medio yo, ¿no? Traductora. Entre esas tres realidades se produce, ¿no? el acto de traducción. Esas dos partes necesitan comunicarse. Recordemos el rol de la traducción como herramienta de comunicación. Entonces, debemos tener presente cuál es la cultura y el uso del lenguaje en el que se inserta esa parte emisora y también esa parte receptora. ¿Cuál es mi cliente ahí entre esas dos partes? Atender a las notas de género del original. Si mi original tiene marcas de género concretas, yo debo volcarlas, debo ser como lo más transparente posible en eso. Y luego también seguir, ¿no? Repensando el uso del lenguaje en espacios como este, en la academia, en la propia formación, la experiencia y todo, pero sin desoír, ¿no? esas dos realidades y esa necesidad de comunicación concreta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿existe un manual, existe una guía, existe alguna política concreta en ese ente que emite el documento, en ese ente que va a recibirlo? Si existe, ¿cuál es el nivel de adhesión que luego ha tenido, ¿no? Digamos, tenemos una norma del Banco Central, digamos que es de algún modo ente regulador de las entidades bancarias. ¿Esto qué significa? Que las entidades bancarias van a empezar también de a poco a utilizar lenguaje no binario. ¿Qué pasa con las leyes? ¿No? Tenemos una guía de estilo que emite la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esto significa que todas las leyes que se promulgan adhieren a esas pautas, en qué medida, y después las sentencias que se dictan en función de esas leyes, ¿realmente adhieren a esto? ¿Se corresponden con esto? Yo traté de explorar un poco, ¿no? El estado actual de la situación. En general, todos los ámbitos del ámbito público, también el ámbito corporativo, muestran una conciencia de toda esta cuestión. La documentación que se produce ya es sensible, ¿no? A cuestiones de género, sobre todo en lo que queda escrito, ¿no? Esto no, el trabajo de interpretación es bastante diferente, porque ahí vemos más espontaneidad y a veces cuestiones que son más cuidadas en el ámbito escrito, en el ámbito oral, bueno, salen como el uso de las formas
que cada terreno es la sociedad, ¿no? Es muy difícil implementar cambios culturales solo desde la recomendación, ¿no? Digamos, el feminismo es una praxis y yo creo que el lenguaje no binario también lo es. Entonces, ese equilibrio, ¿no? Que a veces es una lucha entre mi propio uso del lenguaje, el uso del lenguaje del original, el uso del lenguaje de quien va a recibir mi traducción, ahí debemos encontrar nuestro lugar, no perder matices de género, bueno, no perder clientes, en la medida en que esto no implique un dilema moral, ¿no? Si yo estoy traduciendo para una empresa que permanentemente incurre en determinadas prácticas lingüísticas que realmente a mí me resultan intolerables, o debo replantearme esa relación contractual. Y luego hay otros ámbitos para pensar el lenguaje y para militar el uso del lenguaje no binario. Bueno, cada quien elegirá dónde se ubica, ¿no? en esa realidad. Pensemos que no hay una forma correcta de traducir manager, employee, bueno, va a depender, ¿no? Va a depender, cada texto va a exigir un análisis concreto y una toma de decisión. No somos glosarios vivientes, eso es lo que nos distingue de las máquinas, afortunadamente. Creo que a nivel personal podemos utilizarlo siempre que queramos y siempre que nos parezca, sin perder de vista esta situación comunicativa, ¿no? Como decía al comienzo, que la forma no termine diluyendo el fondo, que no se pierda mi mensaje. Hay muchos ámbitos donde la resistencia es más fuerte, entonces hay muchos giros del lenguaje no binario indirecto a los que podemos apelar para encontrar una salida, sin que el uso del lenguaje no binario termine siendo disruptivo de la situación comunicacional, que es lo que creo que no queremos, y salvo que sea lo que buscamos, ¿no? Si de repente en un ámbito donde yo sé que no es tolerado, voy y uso lenguaje no binario a propósito, bueno, está bien. Ese no va a ser, definitivamente no va a ser y no debería ser el ámbito de la traducción, porque es, digamos, que el servicio que estamos prestando no es poner una nota disruptiva a la comunicación ajena, ¿no? Yo creo que el punto en el que estamos ahora es mostrar la existencia de un mundo lingüístico enorme y concientizar sobre las consecuencias del uso de un lenguaje discriminatorio, no igualitario, en forma genérica lo digo así, y eso ya es un gran avance, ¿no? Si eso ya está concientizado, luego se empiezan a ver más claras algunas cuestiones que pasábamos por encima antes. En cuanto a lo que es la docencia en este tema, creo que gran parte de esto surge del material que se elige, ¿no? El material que se elige, si yo elijo material donde expresamente asumo, digamos, si yo asumo en la docencia un enfoque de género, naturalmente se va a ir podando, digamos, ¿no? la cuestión. Pero ojo con esto, porque luego cuando recibimos muchas veces traducciones de estudiantes, surgen ahí las alertas de género. O sea, en las propias traducciones que producen para las clases, muchas veces encontramos alertas de género que abren de vuelta al debate sobre la cuestión. Esto no es un tema de edad, no es que la gente más joven es más propensa a utilizar, en términos grandes, generales tal vez sí, pero no es una regla fija, ¿no? Hay mucha gente joven que se opone al uso del lenguaje no binario sin tener la menor idea de lo que es, y sin tener en cuenta o sin demasiada conciencia sobre cuáles son los elementos en juego, ¿no? Recomendamos siempre consultar estas guías y manuales de estilo como primer paso, para como recién hablaban las personas que hablaron antes que yo. Hay muchas pautas ya, sugerencias, ¿no? Que podemos ir de a poco implementando en nuestras propias traducciones. Y luego también está el aspecto institucional, ¿no? Como por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires tenemos el programa Género y Derecho, que
todo el tiempo difunde material, difunde actividades, esta misma actividad de la que estamos participando y muchísimas más. Por eso digo, lo primero que tiene que ocurrir es que nos interese el tema, ¿no? Si no nos interesa el tema es muy difícil llegar a pensar que tal vez debemos realizar algún cambio al respecto en nuestras traducciones o no, o en nuestra forma de expresarnos. Bueno, eso es lo que yo había preparado para compartir con ustedes. Por supuesto que si hay alguna pregunta, la respondemos y bueno, muchas gracias por la invitación de vuelta. Bueno, ahí va. Estaba tratando de desmutear y no podía. Bueno, muchas gracias por la participación, Rocío, Leticia, Griselda. Fue súper interesante. Ahí me fijo a ver si hay alguna pregunta por el chat. Pero mientras tanto, les quería hacer algunas preguntas que también nos llegaron a través de nuestra cuenta de Instagram. Por un lado, bueno, preguntan respecto a la malgenerización, que creo que esto quizás estaría bueno que Rocío, siendo una persona no binaria, lo pueda responder, que justamente es una vivencia bastante personal. Respecto a la malgenerización, ¿qué se podría hacer para evitar incurrir en eso? Y digo, ¿qué consecuencias también trae, digo, esta concientización de qué implica malgenerizar a las personas? A ver, el tema de la malgenerización es bastante complejo. La realidad es que, como decía Griselda, a veces en el habla espontánea una persona puede cometer errores, no hay problema en ese sentido. Yo creo que lo importante es siempre, primero, disculparse, aceptar que cometimos un error y tratar de corregirlo a futuro. No quedarse pensando y repitiendo, no, discúlpame, perdón, fue sin querer, yo no soy así, yo no hago estas cosas, porque es seguir revictimizando en esta cuestión de un trato quizás un poco irrespetuoso, probablemente sin maldad, pero irrespetuoso al fin, y entender que la persona malgenerizada tiene el derecho a no aceptar nuestra disculpa también, ¿no? Porque la realidad es que las personas trans tienen vidas bastante difíciles, particularmente las mujeres trans tienen una expectativa de vida mucho más corta, prácticamente la mitad que el resto de las personas, entonces también saber respetar que la otra persona quizás no nos quiera disculpar porque realmente duele, puede llegar a ser doloroso. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, Bárbara, muchas gracias. Bueno, después otra de las consultas que también surgían era respecto de una cuestión que tiene que ver más con algo que también surgió en el grupo la grupa de TEIFEM, que era el caso de la jueza que falló justamente con lenguaje no binario, que bueno, había surgido como también mucho revuelo. Y también se había publicado, bueno, en su momento lo que había pasado con este caso y la cuestión de, bueno, el pronunciamiento público para tratar de respaldar eso. No sé si, Leticia, querés comentar un poco sobre eso. Sí, la verdad es que no hice la tarea, no leí bien lo del fallo. La verdad es que yo no hago ni traducción jurídica ni pública. Sé que hay otras personas acá de TEIFEM, si quieren contar un poquito del tema, se pueden. Sí, mismo también Griselda, que sé que ahí salió a respaldar también. Sobre el tema de la sentencia en lenguaje no binario, la jueza, ahora no recuerdo el nombre, no hice tan bien la tarea yo tampoco, pero recuerdo que había expuesto en una charla que hizo, creo que fue la red de profesoras feministas de la Facultad de Derecho, ahí me dicen Elena Liberatori, muchas gracias. Y justamente ella a lo que hacía mención era que todo el debate, esto se refería a una cantidad de políticas públicas que no habían sido cumplidas, su fallo, que generaban perjuicio a una cantidad de
personas de la población, y el debate empezó a girar en torno al uso no binario del lenguaje, en lugar de girar en torno a la problemática jurídica de fondo. Entonces, de todas formas, ella era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, y además pasa también muchas veces que hay gente que tiene espalda para hacer una cosa así, ¿no? Y bancarse ciertas cosas, y la aplaudo realmente. Y bueno, hay que también estar dispuesta, ¿no? A lo que se viene después. Por eso yo al comienzo decía, bueno, tomar una decisión y luego atenerse, ¿no?, a esa decisión que tomamos en el uso del lenguaje no binario. Creo que vamos a empezar a ver varios casos así, sobre todo ahora que el Banco Central emite expresamente una guía donde pone como política, ¿no?, el uso del lenguaje no binario. Me parece que son como pequeños avances que ya al menos hacen que no generen una parva de notas periodísticas esta cuestión. El otro día, no sé si será verdad o no, bueno, pues en las redes circula de todo, pero creo que en un diario de circulación bastante masiva había surgido que el organismo regulador del idioma español, que no importa cuál es, pero ya sabemos cuál es, había dicho algo así como, bueno, si el lenguaje no binario empieza a ser utilizado por la población en forma generalizada, y bueno, sí, vamos a establecerla, ¿no? Pero claro que sí, ¿no? Por supuesto, porque lo que van a hacer es justamente esto que pasa también con las leyes muchas veces, cuando ya hay una demanda y una necesidad en la sociedad, llega la ley, y para un montón de gente eso llegó tarde, pero afortunadamente para otro montón de gente va a resultar un ámbito un poco más seguro. No sé si eso responde un poco la pregunta. Sí, bárbaro. De hecho, justamente estaba pensando en que uno de los argumentos más fervientes en contra del uso del lenguaje no binario es justamente ese, ¿no? Digo, bueno, cuando conozca a una persona no binaria voy a ver qué hago, y me parece que justamente también es una cosa que además hay estadísticas al respecto, digo, de que probablemente no conocemos personas trans y no binarias en el entorno, y digo, eso no tiene que ser una razón, digo, esperar hasta conocer a esa persona, que puede pasar toda la vida, para empezar a tener estas prácticas, ¿no? Bueno, y después por último, justamente digo, hablando respecto del ámbito más jurídico, que bueno, específicamente es lo que nos compete a los que estamos en la UBA, como yo, quería saber un poco, también digo, más allá de la cuestión de traducir, que tiene que ver mucho también con los clientes y demás, digo, ¿qué pasaría si justamente empieza a haber más de estos fallos? Y también qué inconvenientes se producen a la hora de las legalizaciones quizás de estos documentos, digo, porque muchas veces se argumenta que la E es una deformación del español, que técnicamente no sería parte del español, entonces también es como interesante poder saber qué argumentos podemos esgrimir también para respaldar también este fomento, si se quiere, del lenguaje no binario. No sé si respondo yo, responde Griselda, o si responde alguna. Bueno, respecto a lo que es la legalización, el Colegio de Traductores legaliza nuestra firma nada más. No lee ni evalúa el contenido, con lo cual en ningún momento Colegio de Traductores, al menos Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, apostaría que en las otras jurisdicciones pasa lo mismo, ¿no? Con lo cual no te van a decir usaste esto, usaste lo otro. Creo que no podemos ignorar lo que necesitan nuestros clientes ahí, ¿no? Lo que decía, cuál es la política de esa empresa o de ese organismo público que me está encomendando la traducción. No solo para el uso del lenguaje no binario, sino en general. No podemos traducir en el aire, ¿no? Traducimos en contexto. Y creo que las tres personas que hablamos apuntamos un poco a eso también, ¿no? Que esa decisión sea fundada. Lo que va a pasar si empiezan a surgir muchas sentencias en lenguaje no binario y
muchos artículos periodísticos y muchas resoluciones del Banco Central, es que esto va a empezar a ser un tema en los cumpleaños, va a empezar a ser un tema en la mesa familiar, va a empezar a ser un tema en los encuentros de egresadas del colegio. Entonces, cuando sea un tema del que hablemos en todas partes, probablemente encontremos menos resistencia, porque ya no va a ser una jueza que emitió un fallo, va a ser un tema del que hablamos en todas partes. Creo que también es una cuestión de dejarlo desarrollar un poco, ¿no? Dejar levar un poco toda esta cuestión que está pasando. En el campo jurídico, concretamente, hay expresiones, ¿no? que hoy nos resultan absolutamente chocantes y que eran tomadas como criterio, ¿no? Cuando se hablaba de el buen padre de familia o el gerente debe observar la conducta del buen hombre de negocio, eso parte de una mirada androcéntrica, heteronormada absoluta, donde el hombre no solo es el centro, el hombre cis, varón, no solo es centro de la sociedad, sino que debe formar una familia y ser honesto en los negocios, y eso es algo deseable y bueno, ¿no? Y queremos eso. Y a partir de eso construimos el modelo de sociedad. Bueno, eso, a ver, si no nos choca en español, a mí me choca leer ese tipo de expresiones, cada vez se ven menos, pero tengamos en cuenta que cuando las volcamos, hablo de mi idioma, que es el inglés, yo soy traductora de inglés, cuando vamos al inglés, ese uso del genérico masculino no funciona, ¿no? El genérico masculino voraz que utilizábamos hace 50 años, diría, en el español, es inconcebible en el inglés. Debemos adaptarlo de alguna manera. Y creo que en todos los idiomas está pasando algo más o menos similar. Así que, bueno, creo que a veces es cuestión de tiempo, ¿no? Esperar un poco más y seguir firmes, ¿no? Con la propia convicción lingüística. Buenísimo. Ahí Martina en el chat está consultando algo. Si querés, Martina, te doy lugar. Hola, ¿se escucha? Sí, yo escucho. Hola, buenas tardes a todos. Bueno. Mi pregunta iba más enfocada al hecho de que si creen ustedes como traductores profesionales que esa profesionalidad, digamos, esos estudios universitarios o de institución en el fondo, afectan al momento de realizar este tipo de traducciones con un lenguaje no binario o un lenguaje más inclusivo, porque yo conozco personas que son simplemente bilingües y de todas maneras ejercen ciertas, de repente, traducciones. Por ejemplo, acá en Chile, que es mi país, para los temas jurídicos no está normalizado, o sea, no está como en regla eso de que tiene que ser un traductor profesional que se encargue, sino que es como, dice ahí, cualquier persona bilingüe. Entonces, que sí afecta eso, porque de hecho, pensándolo así, dentro de la profesión, por lo menos acá en mi país, enseñan más que nada el tema del sentido, claro, del pensar en la audiencia en la que se va a enfocar la traducción, pero quizás una persona que sea autogestionada, que sea simplemente bilingüe y después comenzó a investigar un poco más el tema de la traducción, si esa persona justo es feminista, quizás se interese más y tenga más libertad que alguien que es profesional. Entonces a eso iba mi pregunta. Permiso, tomo la palabra como para empezar. Primero, me sorprendió que cualquier persona bilingüe pueda realizar traducciones en Chile, no lo sabía. A ver, yo creo que son dos caminos que se pueden cruzar o no, la cuestión personal y la cuestión profesional. Siempre va a depender de cada persona. Por ejemplo, como dice Julieta en el chat, que en la carrera no le enseñaron con perspectiva de género, a mí tampoco, y sin embargo, yo particularmente utilizo pronombre neutro para mí misma desde el 2012, les conté. En el 2012 yo todavía ni siquiera tenía seguro saber que quería ser traductora. Entonces, yo directamente entré a la carrera ya teniendo todo esto en la cabeza. No, no puedo hablar por otras personas, son cuestiones personales del camino de cada persona, ¿no? Pero
por el estado actual de la educación y las cosas que se enseñan en la carrera, yo creo que la perspectiva de género, en general, si no la traes de afuera, no la incorporás en el ámbito académico en sí. Pero es mi opinión personal. Sí, concuerdo con lo que dice Ro. Eh, eh, sí, concuerdo con lo que dice Ro de que no necesariamente se cruzan, son caminos que se cruzan, y esta cuestión de la perspectiva de géneros está dada un poco por los intereses personales, claramente. Lo que me parece que no se puede dejar de decir, de pensar, es un ámbito que mínimamente se debería conocer en la profesión, más allá de no coincidir personalmente o con el feminismo o con alguna de las cuestiones que hacen que elijas traducir de esta manera. No puede ser ni tomado a la burla, como hemos visto en muchos casos, ni menospreciar el tema, ni minimizar el tema. Se tiene que tomar con profesionalismo. Si un cliente está pidiendo, si alguien te encarga una traducción y surge alguna cuestión de estas, hay que saber cómo responder. Y si no se sabe cómo responder, hay que consultar, y si no, esta traducción tiene que hacerla otra persona. Pero me parece que como profesionales no podemos desconocer estos temas. Nada más. Gracias. Bueno, justo ahí Oriela pregunta si suelen plantear a sus clientes la posibilidad de hacer una traducción con lenguaje inclusivo, o eso depende del texto fuente o de las indicaciones de sus clientes. Sí, tomo la palabra otra vez, y sí, sugerimos a quienes se encargan traducciones, sí, sugerimos el uso de lenguaje no binario directo o indirecto, según sea el caso. Sí, lo hemos sugerido. Griselda, no sé si vos querías comentar en tu caso. Sí, si trabajamos con empresas que son clientes habituales, en general vamos a saber cuál es la política respecto del uso del lenguaje, y también hay tendencias, ¿no? En general, en mi caso al menos, en general el material que viene de empresas europeas generalmente ya trae incorporada una mirada sensible a las cuestiones de género. Si nos cae un cliente no sé, derivado o alguien que no es cliente habitual, podemos preguntarlo. Ante la duda, creo que, no sé si creo que ya se dijo acá, pero el no binario indirecto creo que es siempre la opción más segura, y creo que es el primer escalón también, ¿no? Porque a veces tal vez buscamos forzar ese no binario directo, y se quiebra la situación comunicacional, y fracasó ahí la situación. Entonces, si son clientes habituales, ya sabemos, ¿no?, qué es lo que necesitan, y si no, sí, podemos preguntarlo, cuál es justamente, ¿no?, cuál es la política. Muchas cosas las podemos deducir simplemente del texto que estamos recibiendo. De ahí se pueden deducir un montón de cosas si sabemos cómo mirar, y también saber qué vamos a preguntar. Si yo pregunto simplemente, ¿puedo usar lenguaje inclusivo? ¿Puedo usar lenguaje no binario? ¿Puedo usar lenguaje no sexista? Bueno, tengamos cuidado de que entiendan lo que les estamos preguntando, porque yo les aseguro que no todo el mundo, de hecho un montón de las cosas que explicó Rocío yo no las sabía, las aprendí hoy. Entonces imagínense mucho más alguien que no ha estudiado el lenguaje o que no trabaja con el lenguaje, hay un montón de cosas que no las saben. Entonces, si vamos a preguntar, asegurémonos de que entienden lo que estamos preguntando. Perdón, me acordé de un ejemplo que quería
traer, el año pasado nos pasó que una aerolínea nos encargó la traducción de material audiovisual y las imágenes representaban imágenes que, a juzgar por la expresión de género de las personas, eran mujeres. En ese texto se hubiera usado el masculino genérico sin más, porque no había indicación de la clienta. Hicimos notar que las imágenes eran la mayoría de mujeres y nos parecía que el uso del masculino genérico ahí iba a hacer un quiebre con esas imágenes que querían mostrar de una empresa moderna, innovadora, generalmente con paridad de género, y con lo cual hicimos la sugerencia de reformular el texto para no usar masculino genérico. En este caso, nuestra interlocutora era la gerenta de marketing, una mujer, y nos agradeció el aporte y este comentario y la sugerencia de usar este tipo de lenguaje. No, por supuesto, no usamos lenguaje no binario directo, usamos sí otras de las estrategias que mencionamos. Y bueno, esto que pregunta Agustina, si hay buena recepción, sí. En este caso hubo buena recepción, generalmente hay buena recepción. La verdad también es que nos pasa por el tipo de personas con quienes trabajamos. Y hace poco un tuit de un colega que decía que el cliente le pedía usar la palabra hembra para referirse a mujeres. No es nuestro caso, no trabajamos con ese tipo de clientes, con lo cual tenemos buena recepción. Sí, agregaría nada más, también, al menos en mi caso particular, las veces que ofrecí la cuestión del lenguaje inclusivo, no siempre me dijeron que sí, pero siempre fueron muy respetuosos, no hubo una cuestión de, ay, no, esta tontería que estás queriendo meter, tontería por decirlo así muy, muy suavemente, ¿no? Pero sí, no, la realidad es que también, como decía Leti, depende de los círculos y los clientes entre los que nos movamos, pero no suele haber esta cuestión violenta, negativa que a veces vemos por ahí en las respuestas en redes sociales y esas cosas, no suele pasar. Buenísimo. Bueno, no hay más preguntas por el momento, así que a menos que quieran comentar algo, hemos llegado al fin. Solamente vuelvo a agradecerles la participación y el estar acá. La verdad que fue súper interesante y me parece que este también es un camino a seguir transitando, y digo que es bueno poder tener estos espacios, y digo también, particularmente en el caso de Griselda, que estas cosas se aborden desde las aulas. Lo digo porque no sé si no es el caso de Leticia y de Rocío que estén en sus respectivas universidades, pero bueno, nada, me parece que está bueno justamente también por lo mismo que comentaban. Digo, hay muchos campos de la traducción que realmente utilizan el lenguaje no binario o requieren la utilización del lenguaje no binario, que generalmente suele ser el campo literario y el campo audiovisual, pero no es excluyente, con lo cual creo que es también nuestra responsabilidad como profesionales el seguir formándonos para saber abordar estas cuestiones. Así que les agradezco a todos la participación. Y nada, bueno, nos estaremos viendo en alguna otra actividad, espero. Sí, perdón, vi en el chat que alguien quería hacer un comentario. Martina Sánchez Ponce. Creo que ya lo hizo. ¿Ya lo hizo? Sí. No, de nuevo. Ah, perdón. Que lo dije justo. Muchas gracias. Y el spam de... Gracias. Entonces yo también quería... bueno, yo me llegó por mi profesora, guía de la universidad, porque yo sigo estudiando. Yo de hecho estoy estudiando interpretación, no traducción, y cuando Griselda mencionó que con los intérpretes era distinto, yo estaba desde mi computadora así, sí, es distinto, pero en realidad me sirvió mucho esta charla, este espacio, porque mi tesis
hacer acerca del lenguaje no sexista en la interpretación o del lenguaje sexista en su efecto. ¿Cómo afecta? Porque en general en la interpretación es muy fácil. Derechamente no podemos ocupar la E porque no está aceptada dentro del lenguaje. Y claro, puedo yo, cuando sea profesional, arriesgarme a ir a una charla y ocupar el lenguaje no binario y que no me vuelvan a contratar nunca más. Pero ahora que con todo lo que ustedes dijeron, me sirvió mucho el marco teórico que expuso la Ro, y me sirvieron mucho los ejemplos que dieron sobre las Naciones Unidas y todo lo demás para mi tesis, para seguir investigando, porque no tenía idea. Y yo también creo que el lenguaje crea realidades y que si seguimos tratando de cambiar, bueno, yo no puedo así como decir todos y todas dentro de una interpretación, sobre todo simultánea, porque no tengo tiempo y eso me va a afectar en seguir escuchando el mensaje y después replicarlo. Entonces, por eso el tema de la interpretación es un poco distinto, pero ahora que sé que se puede ocupar, por ejemplo, la juventud en lugar de los jóvenes, y acostumbrarme cuando escuche ese tipo de cosas en inglés, yo me después al mismo tiempo del español al inglés también, para evitar ser sexista dentro de todo lo que pueda, que es lo que más me interesa decirlo, a mí en el fondo. Entonces me han dado muchas herramientas, me han dado mucha información, estoy muy agradecida y espero poder participar en las siguientes charlas que tengan. No quise decir que era intérprete de un principio porque pensé que me iban a echar. No, no, para nada. Las charlas que realizamos desde Nexo están abiertas a todo el público, incluso sean graduados de otros países o lo que sea, así que nada, estás más que bienvenida o bienvenide a las próximas actividades que hagamos. Muchas gracias por el comentario. Bueno, nada, es aquí donde nos despedimos, así que les agradezco nuevamente. Sí. Quería agregar un último comentario respecto de lo que decían que antes se me había pasado, la cuestión de la diferencia en lo que es interpretación, ¿no? Que uno quizás no tiene el tiempo para pensar exactamente, recordar el recurso y qué sé yo. También me parece que es una cuestión de qué tanto usamos el recurso en la vida cotidiana, porque, por ejemplo, ahora estoy estudiando interpretación, yo en los últimos 10 años me juré que no iba a ser intérprete porque me da mucho pánico escénico y acá estoy estudiando interpretación. Pasaron cosas, pero por ejemplo lo veo en la carrera de intérprete de lengua de señas argentina-español, que los intérpretes que tenemos en la carrera utilizan el lenguaje no binario directo con total naturalidad cuando interpretan, por ejemplo, a los profesores sordos. Y lo usan con muchísima naturalidad y no se les mueve un pelo. Entonces, también me parece que es una cuestión del nivel de costumbre que tiene cada persona de utilización y de naturalidad para usar el recurso. Nada, eso, gracias. Bueno, no sé si Grisela, Leticia quieren decir algo, si no, damos por terminada la charla. No, simplemente adherir a esto que acaba de decir Rocío, ¿no? Que cuando vemos algo que nos irrita, pensar, ¿y por casa cómo andamos? ¿No? ¿Realmente hacemos un uso consciente de un lenguaje no binario en nuestra habla diaria? Y recién después ver cómo lo voy a usar en la traducción, cómo lo voy a usar en la interpretación. Creo que es un buen ejercicio, autodetectar esas cosas, ¿no? Que esos deslices, tal vez, de esas cosas con las que tenemos tanta seguridad, y después solo va a aparecer en la situación de traducción o en la situación de interpretación. Pienso lo mismo. Sí, coincido. En mi caso, yo, por ejemplo, uso la palabra persona y el relativo quiénes siempre. De hecho, eso de los que y el que lo veo en un montón de frases, incluso de personas que sé que se reconocen feministas y que quizás usan les que en vez de quiénes. Y están un uso forzado de ese les que porque no le sale natural el lenguaje no binario directo. Y yo, otra cosa que quería decir con esto del uso específico del lenguaje no binario directo, que
sí me parece que es excelente como guiño. Cuando alguien quiere dejar postura que adhiere al lenguaje no binario directo, sí está bueno ponerlo como guiño. Es decir, se puede hacer una reformulación de un texto en lenguaje no binario indirecto para evitar ese cringe del cliente, ¿no? Pero si querés dejar postura del tema, está bueno poner un todes. Como una forma de sentar una posición política. Perfecto. Eso, Sí. nada. Gracias por el espacio. Nada. La última interrupción solamente para avisar que si a alguien le quedó alguna duda o tiene alguna pregunta, quizás se da cuenta más adelante, aparece mi correo en la presentación. Yo no tengo ningún inconveniente en que me escriban, trataré de orientarles lo mejor que pueda, así que sin miedo pueden o buscarme en redes sociales si me encuentran también, no tengo ningún problema. Gracias. Sí. Tal cual, igual, que nos escriban, sí, que respondemos consultas sin problema. Sí, lo mismo digo, me encuentran en las redes sociales con mi nombre, no tengo seudónimo, así que es muy fácil encontrarme. Se acuerdan de escribir mi apellido con R y allí me encuentran. Y bueno, esperamos que les haya servido y que les haya resultado interesante. A mí me resultó muy interesante y aprendí un montón. Y espero que se sigan repitiendo encuentros de este tipo para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y la última pregunta que hago, porque Marina nos consultó varias veces, es si las presentaciones van a estar disponibles, así que Rocío, Leticia, no sé si después de última nos las envían por privado, y la gente que esté interesada en recibirlas, nos puede consultar a nuestro Facebook o a nuestro Twitter o a nuestro Instagram, que todos tienen nombre Nexo Traductorado, así que son fácilmente identificables. Muchas gracias a todos. Y nada, gracias por compartir esta tarde-noche hablando de este tema súper interesante. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias.